Hola, profe, espero que se encuentre muy bien. Nosotros somos Hilary Jaeli, Paula Medina y Luis Cubillos y vamos a exponerle a través de este video eh, nuestro proyecto que se llama Más que Migrantes, Panas. Bueno, este proyecto surge de la preocupación que está en nosotros, digamos, los jóvenes y sobre todo nosotros tres, sobre la xenofobia que se está presentando en la sociedad civil colombiana respecto a los flujos y a los altos flujos migratorios de venezolanos y a la cantidad de venezolanos que están entrando al país diariamente. Entonces, voy a hacer un breve contexto del fenómeno de las migraciones, después hablaré un poco o lo relacionaré un poco con la xenofobia, luego sobre la política internacional y luego sobre las TICs para hacer la introducción al proyecto. Conocemos y sabemos que el fenómeno de las migraciones ha estado presente en la vida de los seres humanos y de los individuos durante muchísimo tiempo a lo largo de nuestra historia. Empezamos desde los nómadas que se movían de un lugar a otro buscando recursos, comidas, porque aún no habían desarrollado las técnicas adecuadas para asentarse en un lugar. Ya después, una vez asentados, pues se crean las civilizaciones y debido a guerras se empiezan a también como aumentar esos flujos migratorios. Lo que sucede en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde mucha gente europea decidió irse de sus países nacionales a buscar mejorar su condición de vida en otros países. Y con el aumento, digamos que, o con este proceso los procesos de globalización, con la creación de nuevos medios de transporte como el avión, los buses, los trenes, estos fenómenos migratorios empezaron como a aumentar, por decirlo así, y además a visibilizar. ¿Por qué? Porque surgieron estos aparatos electrónicos que nos permiten estar conectados e interconectados con el mundo en todo momento. Entonces se facilita la dispersión de información sobre aquellas estadísticas, aquellas cifras respecto a las migraciones. Tanto es así que en cada país se encuentra un organismo, una institución dedicada única y exclusivamente a medir las migraciones, los emigrantes y los inmigrantes o estos flujos migratorios que suceden al interior de los países y entre países. Entonces, este fenómeno de las migraciones ha sido un tema bastante estudiado por las ciencias sociales, por historia, sociología, antropología, ciencia política, relaciones internacionales, mejor dicho, que como que han facilitado visibilizar o dar a conocer estos impactos que tienen los flujos migratorios en los países recipientes o que reciben a estos migrantes. Y entre esos impactos se han estudiado muchos, sociales, culturales, ambientales, porque hay ahora migraciones ambientales, entre otras. Se ha evidenciado una problemática que es la xenofobia y que al hacer el trabajo y el estado del arte de este proyecto nos dimos cuenta que estamos más bien en términos de literatura un poco quedados y no hemos ahondado mucho respecto al tema, ¿sí? Sabemos que hay flujos migratorios masivos que generan xenofobia al interior de los países y que en Europa la extrema derecha los está utilizando con esta población migrante de Siria y de África, o que en Estados Unidos está también, digamos, con los impulsores, con el Partido Republicano y Trump a la cabeza, está generando frente a los migrantes mexicanos, y en Colombia está sucediendo esta problemática de xenofobia contra los migrantes venezolanos. Entonces, esta es una problemática que se ha evidenciado y que hemos evidenciado no solamente porque buscamos cifras que evidencian que sí hay xenofobia en Colombia, sino porque nosotros mismos hemos sido testigos de esos discursos y de esas prácticas
en Bogotá. Entonces, este proyecto tiene la intención de hacer dos cosas. La primera es visibilizar las condiciones de los venezolanos en Colombia, sobre todo en las ciudades donde más se concentra población venezolana, que por nuestra realidad inmediata lo hacemos en Bogotá, pero la idea es que más adelante contaremos sobre las expectativas de este proyecto, es que digamos que visibilizar esas condiciones para generar empatía quizás y para así, en la otra parte, disminuir los altos índices de xenofobia que se están dando hoy por hoy en el país. Esto que tiene que ver con la política internacional. Sabemos, como lo decía antes, que los flujos migratorios generan impactos no solo en los países de donde sale la población migrante, sino de aquellos países que la reciben. Pero voy a hacer puntual énfasis en por qué la xenofobia se relaciona con la política internacional. Bueno, resulta que el discurso xenofóbico que cala en parte de la sociedad civil genera presiones, porque sabemos que la sociedad civil y los medios son grupos de presión para realizar o para poner temas en la agenda de la presidencia o de los jefes de Estado. Entonces se generan presiones que llevan al jefe de Estado a tomar decisiones frente al control migratorio, frente a la manera en que se van a tratar, digamos, que se va a, sí, como a atender la crisis con los migrantes, y esto además genera foros de discusiones a nivel internacional. Entonces, no solamente un problema nacional, entonces grupos de presión generan una política pública respecto a cero tolerancia a los migrantes. Esa decisión de por sí, esa política pública puede generar un output que sea enfocado hacia la política pública, política exterior, que es una política pública, y generar de por sí crisis o roces con los estados, con los demás estados, que pues los estados vecinos, especialmente con el estado vecino que está generando alta cantidad de población migrante. Además de eso, se generan foros de discusión y empieza a tomar este tema empieza a tomar una importancia muy relevante en la política internacional, en donde son los países quienes tienen que tomar decisiones, quienes también se vuelven un referente a nivel nacional, a nivel internacional, perdón. Entonces, esta es la relación que encontramos con la política internacional. Ahora bien, ¿qué tienen que ver las TICs? Ya hablamos de que es un mundo interconectado, gracias a los procesos de globalización que se han dado, y también esta cuestión mediática y de las TICs, el uso de los celulares, de los móviles, puede ser una herramienta en la que podemos utilizar a nuestro favor, ya que se ha utilizado mucho para promover esos discursos xenófobos, puede ser utilizado para disminuirlos. Entonces, como ya mencioné anteriormente, los propósitos son dos: visibilizar las condiciones de los migrantes para ver si podemos generar un poquito de empatía en la sociedad civil colombiana y disminuir estos discursos o estas prácticas xenófobas que habitan en nuestra cotidianidad. Para esto decidimos hacer un usuario en Instagram, porque hoy en día los jóvenes sobre todo son quienes consumen mucho Instagram, y bueno, decidimos hacer un usuario en Instagram con publicaciones y videos que nos posibilitaran hacer estas indagaciones, ¿no? Porque tampoco podíamos partir de cero. Entonces, pues más adelante mis compañeros les comentarán un poco sobre las indagaciones y la metodología que utilizamos, pero así a grandes rasgos lo que puedo decir es que hicimos encuestas para identificar esos imaginarios que habitan en los jóvenes y en los consumidores de Instagram en Bogotá y en Colombia sobre los venezolanos. Por ahora eso es como el proyecto a grandes rasgos. Lo dejo con Hilary y con Luis para que le expliquen más a cabalidad las metodologías, los resultados y lo que esperamos
de este proyecto, que no solo se quede en una nota, porque pues a la final eso es lo que menos importa, sí, sí, como que eso también pensábamos y cuando nos sentábamos ahí mientras tomábamos un café, hablábamos sobre la importancia y el papel que tenemos nosotros los jóvenes frente a estas problemáticas y dijimos, si puede ser utilizada como una plataforma para ayudar a la gente, pues hagámoslo. Gracias. Después de esto, nosotros decidimos crear nuestra página en Instagram, que es Más que Migrantes Panas, y nos dimos a la tarea de publicar algunas imágenes con información relevante sobre lo que está sucediendo en Venezuela actualmente. Con estas imágenes lo que queríamos lograr es dar o mostrar una realidad que muchos conocen o que prefieren ignorar porque simplemente no les interesa. Esta información intentaba mostrar la realidad que viven y las personas de Venezuela y las razones por las cuales muchos de ellos han decidido dejar su país y moverse y embarcarse en una aventura que generalmente es forzada debido a las bajas condiciones de vida que hay en su país. Debido a la migración forzada por la que han tenido que atravesar estas personas del vecino país, han surgido algunos imaginarios, especialmente en Colombia, que es el país que más personas ha acogido de Venezuela. Para ejemplificar esto, vamos a poner una imagen así, y es que el gobierno colombiano durante este tiempo solo ha tenido que preocuparse por las necesidades de su pueblo colombiano. Sin embargo, como ahora han llegado muchas personas de Venezuela, el gobierno colombiano ahora tiene que preocuparse no solo de las necesidades del pueblo colombiano, sino también de las necesidades del pueblo de Venezuela. Esto ha causado un revuelo en el pueblo colombiano y muchas personas han decidido crear dentro de su cabeza algunas ideas sobre lo que puede llegar a suceder. Muchos de ellos están teniéndole miedo a lo desconocido. Entonces deciden creer que porque entonces llegan los venezolanos, los colombianos van a dejar de tener trabajo, o los venezolanos van a robarlos, o los venezolanos quieren todo regalado, o los venezolanos son perezosos, o huelen feos, son sucios, y ese tipo de cosas que nos hacen sentir a los colombianos con un tipo de superioridad por el simple hecho de que no estamos atravesando por la misma situación que nuestros vecinos. Entonces, pues nosotros a esto los llamaremos imaginarios y hay que tener presente que estos imaginarios pueden surgir debido a cuestiones culturales, a diferencia de edades o a la misma historia que se ha vivido entre ambos países.
Con esto dicho, creamos algunas encuestas en nuestra página de Instagram para poder entender la posición de nuestros seguidores. Hay que tener en cuenta primero que estas encuestas se hicieron basadas en los parámetros de Instagram, lo que significa que cada encuesta tenía una pregunta. Entonces, perdón que vaya a leer mucho, pero son muchos datos. Basados en las encuestas que hicimos, encontramos algunos imaginarios que tienen unas connotaciones demasiado negativas. En la primera pregunta, de los 193 seguidores que teníamos, recibimos respuesta de 102 personas. De esas 102 personas, el 62% creen que los venezolanos son sucios. En la segunda pregunta, de los 102 seguidores que teníamos, recibimos respuesta de 98. De esas 90 de los 193 seguidores que teníamos, recibimos respuesta de 98. De esas 98 personas, el 78% creen que las mujeres de Venezuela encuentran una mejor vida trabajando en la prostitución en Colombia. En la tercera pregunta, de 198 seguidores que teníamos, recibimos respuesta de 105 personas, de las cuales el 26% creen que los venezolanos son trabajadores y son honestos. En la cuarta pregunta, de los 199 seguidores que teníamos, recibimos respuesta de 113 personas, de las cuales el 76% creen que los ciudadanos del vecino país vinieron a robar. En la quinta pregunta, teníamos 201 seguidores y recibimos respuesta de 116 personas, de las cuales solo el 17% conocen y son cercanos a una persona de Venezuela. En la sexta pregunta, de las 201 seguidores que teníamos, recibimos respuesta de 109. De esas 109 personas, el 47% piensan que los venezolanos son violentos. En la séptima pregunta, de los 203 seguidores que teníamos, recibimos respuesta de 113 personas, en los cuales el 89% creen que ellos quieren todo regalado. Y finalmente, de los 204 seguidores que teníamos, y que en este momento, si no estoy mal, tenemos 204 seguidores, recibimos respuesta de 121 personas, y de esas 121 personas piensan que el 48% de los venezolanos son asesinos. La última pregunta, también con 204 seguidores, y de los cuales solo 127 personas respondieron, creen que el 74% de los venezolanos son perezosos. Basados en estas encuestas, nos pudimos dar cuenta que las personas en Colombia tienen pensamientos y tienen imaginarios con connotaciones muy negativas hacia el pueblo venezolano, y nuestra idea con la información que entregamos en un principio en nuestra página era poder cambiar o hacer entender un poco la realidad que viven los hermanos del vecino país, para poder dar o hacer caer en cuenta a las personas que los venezolanos no migran de su país porque les nace, no migran de su país porque están en búsqueda de algo mejor que su país no pudo ofrecerles, o básicamente sí, pero lo hacen forzados porque su país no pudo entregarles las condiciones de vida mínimas para que ellos puedan desarrollar un proyecto de vida en sus países. Bueno, siguiendo un poco con la línea argumentativa de mis dos compañeras y teniendo en cuenta que este proyecto se hizo con base a los imaginarios, pero no en el sentido de querer cambiarlos. Quizás al principio fuimos un poco ambiciosos y quisimos retarnos el hecho de querer cambiar un imaginario, pero en el transcurso del proyecto nos dimos que sí era bastante ambicioso y que era mucho más aterrizado, mucho más real, simplemente buscar que esos imaginarios se reten, se confronten y saber si las personas que tienen ese imaginario realmente lo hacen por una fuente real o simplemente es una percepción o un estereotipo que se ha generado a través del tiempo y estos flujos migratorios que se llevan que ya llevan alrededor de 2 años. Para entender un poco lo que hicimos en este proyecto, y siguiendo un poco con las estadísticas que acaba de decir mi compañera, quiero enfatizar en el hecho de que ya de manera un poco más concluyente y más bien como una manera de opinión, fue la forma en que la gente respondió frente a la creación de la página. Fue algo realmente
impresionante por el hecho de que la gente realmente, creo que más que le interesa, hay gente que realmente le interesa la situación de los venezolanos, y la página fue una respuesta que quizás nos sorprendió. Pensábamos que la gente iba a ser un poco más reacia al tema, cosa que no fue así. En básicamente 2 días ya teníamos más de 200 seguidores, y es algo muy gratificante. También quisimos entender durante la creación de la página y las imágenes que quisimos subir para entender la fuente de ese imaginario, fue el contexto histórico. Entonces, ¿cómo hicimos? Subimos imágenes que tuvieran una relación con el contexto histórico entre Colombia y Venezuela y sus flujos migratorios. ¿Qué logramos con ello? Primero logramos en sí que las personas tuvieran un contexto respecto a que nosotros también los colombianos hemos tenido unos flujos migratorios muy grandes, y que su éxodo ha sido realmente exponencial, para posteriormente, después de esas imágenes, así lograr las encuestas que mi compañera mencionó anteriormente. Encuestas que van dirigidas precisamente a entender cuál es la fuente. Para entender un poco pues lo que llevamos hasta ahora, quisimos enfatizar que la fuente de ese imaginario se centró básicamente en el riesgo, esa sensación de riesgo que están generando los venezolanos, y las continuas noticias que se han desarrollado en medios de comunicación importantes como Caracol y RCN. Video que de hecho vamos a poner a continuación. Hecho que se registró en Biotán, Cundinamarca, donde fue asesinado un militar retirado quien había contratado a 2 ciudadanos venezolanos en la terminal de transporte en Bogotá. Vamos a hablar de los hechos más importantes, comenzando con el robo de los venezolanos en un centro comercial del norte de Bogotá. Se llevaron 9 relojes avaluados en 500 millones de pesos porque están... Calle de las principales ciudades de Colombia, el pregón de las ventas ambulantes está cambiando de acento. Está un poquito duro la situación, muy poco empleo para nosotros los colombianos. Un problema pues, con los hermanos venezolanos, pues sabemos que están pasando por una necesidad tremenda, pero es que ellos llegan aquí a Colombia, llegan aquí a Bogotá o a diferentes ciudades de Bogotá, de Colombia, a vender los artículos más baratos, se están regalando por el trabajo en otras empresas o algo por menos del mínimo. Entonces todo eso nos está afectando tanto a empleados como vendedores ambulantes. Y en el cual se muestra exactamente que existe un discurso por parte, precisamente, no solo de los medios de comunicación como Caracol y RCN, sino también como por ejemplo los mismos ciudadanos que dicen que los venezolanos son sucios, que vienen a robar, que por qué no se largan, o porque todas son prostitutas, o bueno, en fin. Son esos elementos que podemos ir analizando, pero haciendo una relación con el análisis del discurso. ¿Por qué escogimos el análisis del discurso? Porque tenemos 2 elementos principales en esta teoría, tanto que es cuantitativa y cualitativa. Porque podemos usar la hermenéutica, en este caso, de las personas que usan estos adjetivos hacia las personas, que quieren llegar a esas personas, y pues el análisis del contenido, que es precisamente la fuente de ese imaginario que se ha hecho a través de los medios de comunicación. Como podemos ver, pues existe un común denominador en las redes sociales, y es el rechazo que existe hacia los venezolanos por el hecho de que sí, que existe una generalización por parte de los medios de comunicación. Analizar estos discursos que se han generado en los medios de comunicación, quisimos describir el video con una pregunta que invitara precisamente a las personas a dar su opinión respecto al tema y qué opinan de que realmente los medios de comunicación sean la fuente principal de esa sensación de riesgo. Entonces, nuestra pregunta por la cual se desarrolló el video es: ¿son los medios de comunicación el medio ideal para crear imaginarios colectivos hacia los venezolanos? Entonces animamos a las personas a que realmente existiera un debate dentro de la cuenta de Instagram Más que Migrantes Panas. La primera respuesta va respecto a qué es
a que es imposible poder generalizar acerca de los venezolanos radicados en Colombia, pero sí es cierto que el índice de la delincuencia se ha incrementado bastante a raíz de los venezolanos, afectando en varios sectores a los colombianos, como en las posibilidades de conseguir un empleo. Entonces aquí hay dos elementos principales haciendo un poco el análisis de contenido. El primero es precisamente la sensación de riesgo. Es válida la pregunta que se le puede hacer a la persona respecto ¿a usted lo han robado? ¿Han sabido si es un venezolano? En ese caso, muy seguramente la respuesta va a ser negativa. ¿Por qué? Porque en sí es una sensación de riesgo que se ha generado a través de los medios de comunicación. Sí existe, no hay que negarlo, existe una violencia a raíz precisamente de ciertos grupos, pero también existe un grupo colombiano que es delincuente y que ha generado también violencia y ha sido desde antes de una problemática migratoria. Y el segundo es precisamente que también tiene que ver con el miedo y es las posibilidades de conseguir un empleo. Entonces, ¿realmente existe una culpa de los venezolanos por dar su mano de obra gratis o más barata? ¿O realmente es un problema más institucional respecto a las empresas, quizás pequeñas o medianas, que contratan venezolanos sin realmente pues contar con salario mínimo para los colombianos, por ejemplo? ¿Existe realmente un seguimiento de las leyes? Esa es una de las preguntas que podemos responder frente a ese comentario. Como segundo comentario mencionan, prefieren simplemente exponer la problemática como la delincuencia que se ha generado con la población venezolana, generalizando, sin exponer el grado de marginalidad y vulnerabilidad en el que se encuentran, como si hubieran llegado a Colombia solamente con el objetivo de robar y no de huir a una crisis humanitaria de la cual prefieren no hablar, ignorando sus causas económicas y políticas. Como venía diciendo, se ve el contraste de opinión respecto a la anterior intervención de la seguidora de la página. Sin embargo, creo que toca dos elementos principales en su intervención o en su opinión. Primero de ellos es entender que el problema ahorita no es tanto migratorio, sino que ya es un problema de derechos humanos que tienen que respetarse. ¿Por qué? Porque pues existe un acceso a la salud, un acceso a la educación que es necesario universalmente, que se tiene que garantizar, sea colombiano, venezolano o la nacionalidad que sea. Entonces hay una crisis humanitaria que no tiene por qué ser politizada ni tampoco tiene que ser generalizada respecto a los imaginarios y no tiene que depender su acceso de si es un venezolano o no lo es. Ya siguiendo un poco y adelantando un poco, es entender que hubo muchas opiniones que dieron a entender que sí existe una generalización de parte de los medios y sobre todo que ha reproducido ese imaginario a través de la sociedad, y que esta página simplemente lo que trató de hacer es retar un poco ese imaginario y entender que existen existen unos problemas de derechos humanos que son necesarios atender antes de buscar reproducir ese imaginario a través de las redes sociales. Como medio de conclusión, entonces, primero que todo entendemos que los medios de comunicación sí han reproducido ese imaginario, y segundo, que la fuente de ese imaginario en muchos casos o en todos es el miedo por perder su empleo, miedo por ser robado por un venezolano, miedo pues en sí en general, en todo sentido, por el hecho de estar al lado de un venezolano y saber que de pronto en el Transmilenio se lo puede encontrar, o al escuchar su propio acento ya siente un poco de miedo respecto a sus pertenencias o incluso frente a su vida. Entonces esta página lo que ha logrado entonces es en el poco tiempo es que sus seguidores logren retarse respecto a sus imaginarios, y considero que hemos logrado con éxito ese objetivo.